Algunas personas regresan a la antigua ley, donde quedan en evidencia hoy, y en otras personas sencillamente se alejan para sumergirse en el mundo del pecado. Por supuesto que es imposible servir a dos dioses: al Dios de la mentira, que es Satanás, presentado por los hombres, que hoy se disfrazan de grandes doctrinarios, grandes maestros de la palabra, y sencillamente ignoran a Jesucristo. En rigor a la verdad, esto ocurre a las personas que no fueron convertidas a Jesucristo. Es decir, que todo esto, las personas que se alejan, que se apartan del camino, como decimos los cristianos, que se apartan del camino, que no siguen a Jesucristo, que ignoran el nombre de Jesucristo, que solo dicen Dios, que es más cómodo o le da estatus, o solo dicen Señor, o solo dicen Él. Esas personas cometen esa falta ante la vista de Jesucristo porque realmente no fueron convertidas a Jesucristo, no han conocido al verdadero Jesucristo, no han recibido la revelación de los misterios del Espíritu Santo, que fueron realmente estos misterios de Jesucristo revelados por el Espíritu Santo, y no entendieron que sin Jesucristo no podemos hacer nada, sin Jesucristo no somos nada. Teniendo en cuenta que con ignorar a Jesús estamos aborreciendo todo su sufrimiento, todo lo que padeció, toda su muerte en la cruz, y además estamos aborreciendo la resurrección de Jesucristo. Este acto que realiza Jesucristo del padecimiento y en la cruz lo hizo por amor a vos, por amor a mí, y para salvarnos y evitarnos las terribles tribulaciones que se vienen, que se avecinan muy pronto. Todas estas personas que se han alejado de Jesucristo y quisieron demostrar otra religión, o transgiversaron el Evangelio, en Romanos 1:23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombres corruptibles, hombres corruptos, en otros en aves, en animales cuadrúpedos, en serpientes. Es decir, adoran imágenes hechas por el hombre. Además, cambiaron el nombre del Dios vivo. Es decir, dejaron de seguir a Jesucristo para seguir a los hombres que se dicen ser sabios. Dejaron de seguir a Jesucristo para seguir a los hombres que se dicen ser sabios. Gloria a Jesucristo. Amén. Así comenzamos esta predicación, Jesús es amor. Hoy te predicamos vivir bajo la cobertura de Jesucristo. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Hoy vamos a predicar o hablar, tratar cómo vivir bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, bajo la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Notamos, como decíamos recién, cómo las personas se han alejado de la cobertura de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo se han alejado de lo que realmente protege de nuestras vidas, que se llama la gracia y el amor de Jesucristo. Algunas personas regresaron a la antigua ley, donde queda evidenciado sus pecados, quedan evidencia sus pecados. Otras sencillamente se alejan para sumergirse en el mundo del pecado. Es imposible volver
a servir al mismo Dios de antes. Es imposible, de una vez que usted ha conocido a Jesucristo, es imposible volver al mundo anterior cuando nosotros hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Cuando las personas reciben a Jesucristo, automáticamente pasan a ser santos. Santo, que quiere decir justificado por Jesucristo. Estas personas, cuando son justificadas por Jesucristo y de repente empiezan a volver para atrás, para el pecado, es decir, empiezan a salir del camino, se empiezan a alejar de Jesucristo, ahí es cuando Satanás toma posesión de la vida de ustedes, porque ese templo, que es el cuerpo de nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo. Hermanos míos, no ignoréis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, templo del Dios vivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, pasamos a ser templo del Dios vivo, templo del Espíritu Santo de Jesucristo. En ese momento pasamos a ser personas santas, personas sagradas, como dice en otras versiones bíblicas, personas sagradas o santa. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Para eso, cuando las personas se alejan de Jesucristo, automáticamente pasan a ser pasa a devaciarse el templo, el Espíritu Santo se va y se llena de espíritus satánicos dentro de su vida. Por eso deben permanecer, de una vez que conocimos a Jesucristo, no se debe salir. Ya empieza el compromiso y la responsabilidad de cada uno de nosotros del momento que tomamos conocimiento que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro Consolador y Jesucristo es el que nos sana. Cuando entendimos que es Jesucristo para nosotros, para nuestras vidas, no podemos dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque ahí aprovecha el enemigo a tomar posesión de su cuerpo y entra mucho más espíritu satánico, mucho más espíritu del mal. Si antes usted no fumaba, empieza a fumar. Si antes usted no tomaba, empieza a tomar. ¿Por qué? Porque le invaden los espíritus del mal en su vida. Por eso, del momento que conocemos a Jesucristo, empieza una responsabilidad con Jesucristo, para Jesucristo, y una responsabilidad con su vida misma, de cuidar su interior, cuidar el yo interior que es el alma y el espíritu que tenemos nosotros. Debemos tener guardado para Jesucristo. Teniendo en cuenta, como decíamos al principio, las personas se alejan de la cobertura. ¿Por qué se alejan de la cobertura de Jesucristo, de la protección de Jesucristo, de la gracia de Jesucristo? ¿Por qué se alejan? ¿Por qué? Porque las personas realmente no se han convertido a Jesucristo. Tenemos muchas personas que dicen ser cristianos y que son convertidos a un hombre, a un pastor, a un predicador, son convertidos. Son convencidos con ello, pero no están convertidos realmente a Jesucristo. Tenemos mucha gente, muchos hermanos que dicen ser cristianos y que no lo mencionan a Jesucristo, que no lo han conocido realmente a Jesucristo. Por eso es que yo predico y le digo, hermanos míos, amigos, conozcan a Jesucristo para ser salvos. Porque no te salva una religión, ni te salva un hombre, no te salva un profeta, un predicador, un pastor, un apóstol, ni un maestro de la palabra. Te va a salvar el mensaje que te traigan estas personas, el mensaje que yo te llevo del plan de salvación únicamente por medio de Jesucristo. Hay que entender que el plan de salvación solo está por Jesucristo. Si recordamos el pasaje bíblico que está en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos 4:12, dice: hay un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres, un solo nombre en quien podemos ser salvos. Ese nombre está debajo de los cielos dado a los hombres. En el mundo no hay otro nombre. En la Biblia no hay otro nombre. Es el único nombre dado a los hombres
en quien podemos ser salvos, y ese nombre se llama Jesucristo. Un solo nombre, único nombre en quien podemos ser salvos, y ese nombre se llama Jesucristo. Único nombre que está sobre todo nombre, sobre todo nombre, sobre todos los nombres que usted pueda leer en la Biblia, que son santos y sagrados. Pero el único que te salva se llama Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, en Romanos 1:22 dice: hay hombres que diciendo ser sabios se hicieron vanidosos, vanos, presumidos, petulantes. O lo ve todo con una ceremonia tan imposible, hacen una ceremonia imposible de las cosas de Jesucristo, y eso hace imposible ingresar al reino de los cielos. Por eso que Jesucristo decía: ay, fariseos y escribas hipócritas, ¿por qué cierran la puerta del reino de los cielos a los hombres que quieren entrar? ¿Por qué no dejan entrar esos hombres? ¿Por qué cierran la puerta del reino de los cielos? ¿No te das cuenta que no dejas entrar a ellos y tampoco vos te salvás? Vos no te salvás por hacer difícil las cosas de Jesucristo. Tenés que llevar el plan de salvación, el mensaje de Jesucristo, para que todo aquello, como dice el Marcos 16:15, todos aquellos que creen en Jesucristo, todos aquellos que reciben el Evangelio y creen en Jesucristo serán salvos, y los que no creen serán condenados. Y estas señales seguirán a todos los que creen en Jesucristo. En el nombre de Jesucristo se sanarán los enfermos, se curarán los enfermos, se sanarán. ¿Por qué? Porque únicamente en el nombre de Jesucristo está la obra, está el milagro, porque el nombre de Jesucristo, el nombre Jesús, ahí está el poder de sanidad. No mencione por otro lado, no busque por otro lado, porque no te salva. El único que te cura, que te sana, se llama Jesús. El único que te va a salvar. Es el único que en el nombre de Jesús, si te bautizás en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos 2:38, dice: bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Quién lo decía? Pedro, Pedro que estaba con Jesucristo. ¿Cómo bautizaban los apóstoles antes? Todos los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué las doctrinas de hoy han cambiado? ¿Por qué los hombres han cambiado? Trabajo de Satanás, trabajo del anticristo. Empezó a trabajar en todas las religiones cristianas, en todo el cristianismo, para transgiversar el verdadero evangelio de Jesucristo. Pero hoy te vengo a decir que depende tu salvación a la relación que vos tengas con Jesucristo. Si vos tenés una relación íntima con Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, como dijo el apóstol Pablo y Sila. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, en el libro de Romanos, que sería la carta del apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Roma, le dice, mire lo que hicieron: cambiaron la gloria del Dios incorruptible, del Dios santo, cambiaron la gloria del Dios santo, cambiaron el nombre del Dios vivo. Dejaron de seguir a Jesucristo para seguir a los hombres que se dicen ser sabios. Dejaron de seguir a Jesucristo para seguir a los hombres, que se dicen ser sabios. Por eso hoy yo te invito a que te conviertas a Jesucristo, a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que creas en el nombre de Jesucristo, que pidas perdón, que te arrepienta de todas tu desobediencia por ignorar todo este tiempo a Jesucristo, que creas en Jesús y que cuando puedas pase por el bautismo del Espíritu Santo y fuego, que el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego se llama Jesucristo. Así lo dijo el bautista Juan. Juan el Bautista dijo: yo en verdad los bautizo
por agua para arrepentimiento. Pero viene uno mayor que yo, a atar los cordones de sus sandalias, de sus zapatos, que es mayor que Juan el Bautista. Ese bautiza con el Espíritu Santo y el fuego. ¿Quién es ese? Jesucristo. Por lo tanto, cuando vos sos bautizado, tenés que ser bautizado en el nombre de Jesucristo para que se te abran las puertas del reino de los cielos, como dijo el apóstol Pedro. Bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, en Romanos 1:23 dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible, semejante a imágenes de hombres corruptibles. Cambiaron la gloria de Dios por cosas corruptibles. Cambiaron la gloria del poderoso Jesucristo, incorruptible, por cosas corruptibles. Cambiaron el nombre de Jesucristo porque le llaman Él, Señor solo, o le llaman Dios. Y yo siempre, como digo en todas las predicaciones, pregunto: ¿de qué Dios me hablas? ¿Del dios Poseidón, el dios del mar, de Atenea, la diosa de Atenas? Todos estos dioses vivían en el Olimpo. ¿De qué Dios hablas? ¿O del Dios que conocimos por medio de Jesucristo? Como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 1:15, el apóstol Pablo dijo: Jesús es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo, ¿querés conocer al Dios vivo, al Padre Creador? Míralo a Jesucristo, así como Jesucristo le dijo a Felipe: Felipe, ¿cuánto hace que estoy con ustedes y no han conocido al Padre? No han conocido al Padre. El que ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto a mi Padre. Mi Padre en mí y yo en mi Padre. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, como dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por dioses corruptibles. Cambiaron el nombre del Dios incorruptible por nombres corruptibles. Eso hicieron las doctrinas, fueron degenerando, fueron destruyendo el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la misión que yo tengo como predicador evangélico es llevarles a ustedes el plan de salvación, decirle la verdad para que se puedan salvar, decirle que la única forma de no pasar por las tribulaciones que se vienen muy pronto, esas tribulaciones donde van a sufrir escozor, dolor, sufrimiento, va a ser terrible ese tiempo donde la bestia, imperará la bestia y tratará de marcar a ricos, pobres, niños, ricos, pobres y niños. Todo el mundo será marcado por el número 666 o el nombre de la bestia. La bestia andará buscando casa por casa, sus tropas andarán cortando las calles, los caminos, parando a vehículos para revisar si tienen la marca de la bestia, si tienen el nombre de la bestia. Por eso hoy te invito que recibas a Jesucristo hoy para no pasar por el tiempo de las tribulaciones, para no llegar al infierno, que su fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere. Hoy te invito a que recibas a Jesucristo, porque la palabra dice: para aquellos que están muertos, dice en el Antiguo Testamento, dice Daniel 12:2, dice: para aquellos que han creído en el Dios vivo, que han creído en Jesucristo, dice: se levantarán del polvo de la tierra. Los que duermen se levantarán del polvo de la tierra para recibir a Jesucristo, y los que han negado a Jesucristo irán al infierno, al lago de fuego que nunca se apaga y su gusano que nunca muere. Como dice como dijo el apóstol Pablo en Corintios, dice: y en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán primero. Al sonar trompetas, los muertos resucitarán primero cuando venga por segunda vez Jesucristo. Porque Jesucristo viene muy pronto. Y en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán primeros.
aquellos que han recibido a Jesucristo en vida, resucitarán y recibirán un cuerpo incorruptible para estar con Jesús. Y aquellas personas que están vivas, como nosotros que estamos vivos a la llegada de Jesucristo, también, pero todas aquellas personas que han recibido a Jesucristo, también recibirán un cuerpo incorruptible y eterno, y no pasarán por la muerte, no conocerán la muerte, pero aquellos que han abrazado el amor de Jesucristo, que tienen una relación íntima con Jesucristo, aquellos que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para aquellos que han creído en su nombre, para aquellos que han pedido perdón de sus pecados, de su desobediencia, para aquellos que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, no conocerán la muerte, no pasarán por las tribulaciones y tampoco pasarán por el infierno, porque aquellos que tienen a Jesucristo ya no pasarán por las condenas, ya no hay condena para todos aquellos que han recibido a Jesús. Para aquellos que han recibido a Jesús no conocerán la muerte. Así promete la Sagrada Escritura. Gloria a Jesucristo. Amén. Serán todas calmadas por ese capitán. Yo tengo un barco que navega Por eso, por el mar. queridos amigos y hermanos, quiero decirles, así como dice el Mateo en las Sagradas Escrituras, Nuevo Testamento de la Biblia, Mateo 7:15. Guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidura de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjese lo que dice el Mateo 7:15. Guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardados de lo que se visten de ángel de luz, y no son, solo son lobos rapaces que te quieren atrapar con mentira, cambiando el nombre del Dios incorruptible, llamándolo Él, llamándolo solo Señor. ¿Por qué no decir el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, justo el nombre del cual te salva. Han anulado. Justo el nombre de Jesús, que es el que te salva, no lo mencionan. Vos escuchás predicaciones, horas y horas hablando de Él, Señor, Señor, Señor. Y hay otras predicaciones que escuchás que dicen Dios, 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 Dios. Y yo me siento y digo, ¿de qué Dios estará hablando este hombre? ¿De qué Dios? ¿De Dios de Atenea? ¿Dios del agua? ¿De Poseidón? ¿De qué Dios me hablas? ¿Por qué no me decís que hablas del Dios que has conocido por medio de Jesucristo? Como dijo el apóstol Pablo, Jesús es la imagen del Dios vivo. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Cómo conoceremos, cómo vamos a conocer al verdadero hombre que tiene al Espíritu de Dios? Todo espíritu, todo predicador que predique de Jesucristo, ese tiene el Espíritu de Dios. Pueden revisar y leer en Primera de Juan 4:2, Primera de Juan 4:2, ahí tenemos, primero dice en Primera de Juan 4:1, cuidado que hay espíritus engañadores, que nadie los engañe. Y después en Primera de Juan 4:2, Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras, dice, ¿cómo conoceremos al espíritu, al predicador, si realmente es un predicador de Dios? ¿Cómo sabemos? La Sagrada Escritura dice, ¿cómo conoceremos al Espíritu si ese Espíritu tiene a Dios? Cuando confiese, cuando proclame que Jesucristo vino en carne, cuando confiese, cuando declare que Jesucristo vino en persona, cuando el predicador en su boca, en sus labios, confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Ese es el Espíritu de Dios. Sigue diciendo en la Sagrada Escritura, en Primera de Juan 4:3, dice, ¿cómo conoceremos al espíritu del anticristo, del espíritu de Satanás? Todo espíritu que no confiese a Jesucristo, que no proclame a Jesucristo, que lo mencione de otro nombre, que hable de otro nombre y no lo menciona a Jesucristo, ese, primero dice, ese tal no es de él, no es de Dios. Primero. Segundo, ese espíritu es el verdadero espíritu del anticristo, es decir, el espíritu de Satanás que vino para destruir el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque no lo menciona a Jesucristo, porque no proclama a Jesucristo. Lo dice en las Sagradas Escrituras.
Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, la palabra, la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento está el plan de salvación y ahí ustedes podrán encontrar la salvación verdaderamente. Por eso, como dice el Mateo 7:15, guardado de los falsos profetas, pastores, predicadores, maestros de la palabra, que vienen a vosotros con vestidura de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, que se visten de sabios, de que estudiaron teología, que son doctores, que son maestros, pero si no lo conoces a Jesucristo, si no lo amás a Jesucristo, no te salvás. Podés ser el mejor presidente, el mejor intendente, el mejor gobernador, cualquier cargo que tenga, pero si no lo conoces a Jesucristo, no te salvás. Lamento decirte, si no lo conoces a Jesucristo, pasarás por el infierno, pasarás por las tribulaciones y por el infierno. Por eso es necesario recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador para ser salvo. Gloria a Jesucristo. Amén. Hoy estamos predicando vivir bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Estar bajo la gracia, bajo el perdón de nuestro Señor Jesucristo, bajo el amor de Jesucristo. Recuerden, como le digo en las otras predicaciones, que nosotros agradamos a Jesucristo únicamente cuando nosotros amamos a Jesucristo. Ahí estamos agradando a Jesucristo. Como le digo, hay un pasaje bíblico que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Qué quiere decir? Amar a Jesucristo, eso lo dice la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere decir? Amar a Jesucristo con todo tu corazón, amar a Jesucristo con toda tu alma, amar a Jesucristo con toda tu mente, amar a Jesucristo con toda tu fuerza. Y en un segundo mandamiento dice Jesús: y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si nosotros amamos a Jesucristo, vamos a entender a qué prójimos podemos amar, a qué prójimos podemos ayudar, porque el mismo Espíritu de Jesucristo te va a enseñar a qué prójimos tenemos que amar. Por eso es necesario amar a Jesucristo, para que el Espíritu de Jesucristo se mueva dentro de nuestras vidas. Pero también te sigue diciendo la palabra: guardado de los que se visten de ángel de luz y no lo son lobos rapaces. Guarda, tengan cuidado, van a conocer al verdadero hombre de Dios, al verdadero siervo de Dios, aquel que proclame únicamente de Jesucristo, que proclame que Jesucristo vino, que anuncie el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el Bautista, dijo: yendo y predicando que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. ¿Y de qué manera se acercó el reino de los cielos a nosotros? Se acercó por medio de Jesucristo. Por eso la palabra sigue diciendo: sé sobrio y velad. Sé sobrio y velad. Está atento, orá permanentemente, habla con Jesucristo permanentemente. Orar quiere decir hablar con Jesucristo. Hablar con Jesucristo o rezar es lo mismo. Rezar, orar es el mismo significado. La palabra rezar, la palabra orar quiere decir hablar con Dios, ¿sí? Así que orá con Jesucristo permanentemente. Por eso en 1 de Pedro 5:8 dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque la intención del enemigo es destruir la perfecta creación de Dios. Por eso hoy te invito a que estés firme en el poderoso Jesucristo. Estad firme en el poderoso Jesucristo. Como decía el Antiguo Testamento: clama a mí, clama a Jesús, y yo te responderé, y Jesús te responderá, y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Efectivamente, hay un solo Dios, un solo nombre dado a los hombres, que lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, Sagradas Escrituras,
de la Biblia, en el libro de los Hechos 4:12, lo pueden encontrar, inclusive en internet lo pueden poner y lo van a encontrar para que ustedes se saquen las dudas que pueden tener a lo que yo le estoy diciendo. Hay un solo Dios, hay un solo nombre en quien podemos ser salvos. Y ese nombre es el único nombre que está debajo de los cielos, dado al mundo, dado a los hombres. Hay un solo nombre, y ese nombre que está sobre todos los nombres que ustedes pueden encontrar en la Biblia. Ese nombre se llama Jesucristo. Un solo nombre en quien podemos ser salvos, y ese nombre se llama Jesucristo. Por eso hoy te invito a que busques de Jesucristo. Hoy te invito a que te conviertas a Jesucristo, que deje de ser convencido de una religión, que deje de ser convencido de un hombre, que deje de andar siguiendo detrás de cosas que no te salvan. Busca a Jesucristo y sé salvo. Convertite a Jesucristo para asegurar tu salvación. Lo más importante es tu vida y la vida eterna. Como yo le decía en otra predicación anterior, hay otra vida después de esta vida. Esta es una vida, hay otra vida. Y nos explica muy claro Jesucristo. Mucha gente se preocupa cómo pasará, si es cierto, si se termina toda la vida en este mundo. Dice, la vida es esto nada más y se termina todo. Por medio de Jesucristo. Por algo vino Jesucristo. Por algo vino para salvar, para recuperar lo que se había perdido. Todo el mundo estaba muerto y nadie tenía la vida eterna. Pero vino Jesucristo a recuperar lo que se había perdido. Para eso vino. Y estamos en este tiempo de dispensación y de gracia. Del momento que vino Jesucristo hasta su segunda venida, que viene muy pronto, es un tiempo de gracia, de dispensación, de perdón. Es el tiempo donde nosotros vamos y abrazamos a Jesucristo y somos perdonados y somos salvos y no conoceremos la muerte. Vamos a conocer la otra vida que nos promete Jesucristo. Después del tiempo que venga Jesucristo, después de su segunda venida, aquel que se salve va a ser por confesión. ¿Qué quiere decir? Que la bestia le apretará de tal manera que cortará su cabeza porque él confesará que es de Cristo. Por eso no le recomiendo quedarse en ese tiempo, en el tiempo de la marca, el tiempo de la marca de la bestia. No se queden, reciban hoy a Jesucristo, no tienen que pagar nada, sencillamente abrir la mente y abrir el corazón y decir, te amo Jesús, entra en mi vida, quiero tener una íntima relación con vos, porque la relación es íntima con Jesucristo para poder ser salvo. Deja de ser un convencido de un hombre, de una religión, y convertite a Jesucristo, que es el único que te salva. Gloria a Jesucristo. Amén. Serán todas calmadas por ese capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por ese capitán. Gracias Jesús. Padre y Dios amado Jesucristo, queremos orar y pedir por todas las personas, por aquellas personas que están enfermas, por aquellas personas que tienen necesidad que de su negocio, prosperidad en su negocio, porque ¿por qué no hablar de la prosperidad? Pero también porque nosotros somos hijos del Rey y tenemos que vivir como príncipe, tenemos que estar bien. Por eso bendecimos su casa, su negocio, su comercio, su trabajo, bendecimos para que sean prósperos y benditos en esta tierra. Pero hay un requisito para ser próspero en esta tierra. Tenemos que poner en primer lugar a Jesucristo. Todas las cosas que emprenda, no cuando ya te va bien el negocio, cuando va bien tu empresa, te olvidas de Jesucristo, porque ahí viene Satanás y te toma todo lo que vos hiciste. Por eso vos no tenés que dejar de lado a Jesús. Poné en primer lugar a Jesucristo. Por eso hoy te pedimos, Jesús, que bendiga la prosperidad, bendice el negocio, bendice todas las cosas que el hermano, el amigo, el oyente se proponga hacer. Bendice sus estudios, su facultad, su carrera. Bendice en su viaje, en su actividad. Bendice en su auto, en sus proyectos. También te quiero pedir, Jesús, por sanidad para todas las personas que están pasando por dolencia de enfermedades. En el nombre de Cristo Jesús se sanan. Y oro
por la autoridad que tú me has conferido, Jesús amado, porque tú me prometiste y me has dicho que estas señales seguirán a todos los que creen en tu nombre. Yo creo en tu nombre, oro y pido por todos los enfermos, por aquellos que tienen necesidad. Tú también has dicho, Jesús amado, en el libro de los Hechos 1:8, has dicho, y recibirán el Espíritu Santo y vendrá poder sobre nosotros y seremos testigos de Jesucristo. Yo me declaro testigo tuyo, Jesús amado. Por eso pido por la salud de nuestra nación, para que se termine esta pandemia, acá en Argentina y en el mundo. Corremos a este espíritu de muerte, espíritu de Satanás, espíritu de muerte, lo echamos afuera. Por más que han hecho los hombres, por más que han hecho quien fuere, científico, quien fuere, echamos y reprendemos y le decimos que no tiene parte. Reprendemos a ese espíritu de muerte que se llama COVID o cualquiera como lo quieran llamar, a todos los que se vienen después de esto. Reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Y le comento algo: todos aquellos que tienen a Jesucristo están cubiertos por la sangre de Jesucristo y ningún espíritu de muerte llegará, porque como dice el Salmo 91:3, dice, y Jesús te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Jesucristo, porque te cubriste por la sangre de Jesús, te cubriste por la sangre de Jesucristo, y la muerte no entrará en tu casa, la peste destructora no entrará en tu casa, porque Jesucristo es el mayor antídoto en contra de toda esta peste, en contra de toda esta enfermedad. Nos declaramos, el mundo, el pueblo argentino y las naciones que creen en ti, Jesucristo amado, nos declaramos juntos, nos declaramos en el mismo espíritu, declaramos afuera esta peste, afuera este espíritu de muerte. Para todos aquellos que tienen a Jesucristo, afuera todo tipo de enfermedad, afuera todo tipo de dolor del alma, de angustia, de tristeza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, Jesús es amor, predicador Carlos Horacio Farinás, y la intención de este programa, de esta predicación, es tratar de hacerle llegar a ustedes el plan de salvación por medio de Jesucristo, haciéndoles saber que existe un solo Dios debajo de los cielos, un solo Dios debajo de este cielo para el mundo, un solo Dios dado al mundo, dado a los hombres, y ese nombre se llama Jesucristo. Como dice en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos 4:12, dice, porque hay un solo nombre en quien podemos ser salvos, un solo nombre dado a los hombres, un solo nombre que está debajo de los cielos, dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Ese nombre se llama Jesucristo. Es el nombre que está sobre todos los nombres que ustedes pueden encontrar en la Biblia. Ese nombre está sobre todos los santos. Eso quiere decir, para aquellos que creen en diferentes, que le llaman santos, porque en verdad la Biblia habla de santos de los postreros días, que son las personas que aman a Jesucristo y que están vivas y que tienen al Espíritu Santo de Jesucristo en su vida. Esos son los santos de los postreros días. Bueno, entonces, para que me entiendan, cuando hay personas que creen en imágenes con nombres diferentes, que no sea el nombre de Jesucristo, no se puede salvar. ¿Por qué? Porque dice la palabra, hay un solo nombre debajo de los cielos, dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Un solo nombre, no hay otros. Y eso que dicen también, hay veces que te dicen, vamos a pedir a tal o a esto para que interceda por medio de Jesucristo. El único que intercede por nosotros se llama Jesucristo. Para eso vino Jesucristo, no vino Ricardo, ni María, ni González, vino Jesucristo para interceder por nosotros. El único que intercede por nosotros es Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra, la Sagrada Escritura dice, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo.
Hay un solo mediador, hay un solo Salvador, un solo nombre en quien podemos ser salvos. ¿Quién es ese? Un solo nombre que está debajo de los cielos, dado a los hombres, se llama Jesucristo. Es decir, no hay otro nombre, uno solo. No se deje engañar, no se deje robar la salvación. La salvación únicamente está por medio de Jesucristo. Muchas veces, engañados, seguimos repitiendo doctrinas, repiten religiones que repiten doctrinas antiguas y se han alejado totalmente del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Han subvertido el orden del evangelio de Jesucristo, han cambiado la gloria del Dios vivo, han cambiado la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptibles, cosas que se corrompen, han cambiado por cosas corruptibles. Por eso es necesario seguir prendido de la mano de Jesucristo, hacer un cambio en su vida, hacer una conversión de su vida, volverse a Jesucristo y salvarse, porque estamos en tiempos finales, tiempo en que muy pronto viene Jesucristo a buscar a las personas, a salvar a las personas que han creído, que han recibido a Jesucristo. Viene Jesucristo a buscar a las personas que han recibido a Jesucristo en vida, que han tomado una decisión. Y esto se da el mismo acontecimiento, cuando llegue Jesucristo se da el mismo acontecimiento cuando Jesucristo estuvo los 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra para salvar, para sacar a todos aquellas almas y espíritus que estuvieron guardados en el seno de Abraham, que era la parte de arriba del Seol, del infierno. Ahí estaba el seno de Abraham guardado. Todas aquellas personas que en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesucristo, no solo que creyeron en el Padre, sino también tenían la fe y la esperanza de la venida del Redentor, la venida del Salvador. Todas esas personas que se murieron en el Antiguo Testamento, que quiere decir antes de venir Jesucristo, murieron con la esperanza que venía Jesucristo, que venía el Redentor, que venía el Salvador. Esas personas resucitaron el mismo día que resucitó Jesucristo, porque esas personas murieron creyendo que venía Jesucristo. Por eso que la palabra dice, y aquellos que duermen en Jesús, del polvo de la tierra se levantarán para la gloria, para la vida eterna. Por eso es importante recibir hoy a Jesucristo, porque en este tiempo de perdón, de gracia, que se termina ahora cuando llega Jesucristo, se termina el tiempo de perdón. ¿Qué quiere decir tiempo de perdón? Tiempo de gracia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que usted no tiene que hacer ni un esfuerzo, usted no tiene que pagar nada, usted no tiene que hacer una caminata de 50 kilómetros, 60 kilómetros, destrozarse los pies, ni nada. Sencillamente usted tiene que abrir su corazón, su mente y abrazar a Jesucristo, creer, recibir a Jesucristo primero, creer en su nombre, pedir perdón y ser bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado. Hoy yo quiero invitarle a ustedes que sean parte del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Para encontrar la salvación tenemos que ser obedientes y tener fe. En primer lugar, tener fe en Jesucristo. Recuerden, yo les he explicado en otras predicaciones que la fe, ustedes dirán, yo no tengo fe. Bueno, primero tenemos que tratar de amar a Jesucristo y Jesucristo te va a ir llenando de fe. La fe es la convicción de creer en algo que no se ve. Es decir, yo creo en Jesucristo, no lo veo, pero creo, y entonces ahí empiezo a sentir el Espíritu Santo de Jesucristo. Eso es la fe. La fe es la convicción. ¿Qué quiere decir convicción? Creer en lo que no veo y la certeza de lo que va a venir. Eso es la fe. La fe es creer en algo que uno no ve y tener fe, tener certeza de que se va a dar lo que yo estoy pidiendo. Pero para eso la fe la tengo que tener
únicamente en Jesucristo, porque Jesús es el que cambia las cosas, el que te hace todo a nuevo, el que transforma la vida, y todo lo hace Jesucristo. Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo se salve por medio de Jesucristo. Por eso es necesario tener fe en Jesucristo. Hay 4 propósitos. Primero, tenemos que recibir a Jesucristo, creer en su nombre, pero lo tenemos que hacer convencido, en obediencia a Jesús, para que estos casos se den, ¿no? Primero, recibir a Jesucristo, creer en el nombre de Jesucristo, arrepentirse de los pecados y pedir perdón, y pasar por el bautismo en el nombre de Jesucristo. Estos son actos de obediencia, acto de fe, acto de amor que tenemos que hacer cada persona. ¿Y esto cómo se hace? Recibiendo a Jesucristo, creyendo en el nombre de Jesús, abriendo el corazón y la mente y decir: Jesús, quiero que tú salve mi casa, salve a mi hijo, a mi familia, me salve a mí, y que se cumpla todos mis deseos, que quiero prosperar, quiero salir adelante, quiero tener mi casa, mi auto, lo que fuera, lo que sea, poniendo adelante a Jesús. Por supuesto que vamos a tener todo, porque tener las cosas no es de Satanás, es de Cristo, porque si nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos que vivir como hijo del Rey, como príncipe, tenemos que vivir bien. Esa cultura, la cultura de que si algo tenés es de Satanás, eso es una cultura retrógrada, es una cultura que no es de la prosperidad de Jesús, no es lo que Jesús te bendice. Jesús te bendice en gran manera, no solo que te bendice en la salvación y en la sanidad y en todas las cosas y te asegura una vida eterna, sino también te bendice en este mundo. Por eso es necesario creer en Jesucristo. Por eso te digo, recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Vemos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, Nuevo Testamento, 2 de Corintios 5:17, estas son las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Y le dice Pablo a la iglesia de los Corintios: de modo que si alguno está en Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, Todas las cosas son hechas nuevas cuando recibimos a Jesús y entregamos nuestras vidas a Jesucristo. Porque el fin de la ley es Jesucristo. El fin de la ley es Jesucristo. Cuando recibimos a Jesús, hemos cumplido la ley. Cuando recibimos a Jesús, hemos cumplido la ley. Porque Jesús es la ley misma, transformada en amor. Ya no en ley, transformada en amor. Toda profecía y toda ley se ha cumplido en el amor de Jesucristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Porque sigue diciendo, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, una carta que manda a la iglesia de los romanos, a la iglesia que estaba en el pueblo romano, en Romanos 6:15, dice: porque hoy ya no vivimos por la obra ni la ley, ya no vivimos más por las obras ni la ley, sino únicamente por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo en Romanos, Biblia, Sagradas Escrituras, Nuevo Testamento, de Romanos 10:4, sigue diciendo: porque el fin de la ley es el amor de nuestro Señor Jesucristo, para justicia de todos los que creen, en el nombre de Jesús. Por eso el fin de la ley es el amor de Jesús para justicia de todos los que creen en el nombre de Jesús. Porque Jesús vino para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, sigue diciendo en las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos,
del pueblo romano, decía justamente el Nuevo Testamento de la Biblia, Romanos 8:3 dice: porque antes era imposible cumplir con la ley. Observen este detalle. Antiguo Testamento, para aquellos que se aferran y se olvidan del plan de salvación que está en el Nuevo Testamento. Hay que conocer toda la Biblia, conocer el Antiguo y el Nuevo. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Porque antes era imposible cumplir con la ley. Antes se refiere antes de la venida de Jesucristo, Antiguo Testamento. Por cuanto éramos débiles por la carne, Dios envió a Jesús en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en carne. O sea, condenó al cuerpo de Jesús para que cargue todo el pecado del mundo, y es por eso que Jesús vino a morir en la cruz cargando todo el pecado del mundo, llevando en su cuerpo el pecado del mundo, crucificándolo al pecado. Eso hizo Jesús, cargando el pecado, porque Él era una persona, Jesús, una persona santa, sublime, cargó el pecado del mundo y lo llevó y lo crucificó en la cruz. Ahí Jesús pagó el precio por vos y por mí. Jesús pagó el precio. Hoy, con solo recibir a Jesús, estamos recibiendo el perdón de los pecados, la liberación, la salvación y la vida eterna. Gloria a Jesucristo. Amén. Serán todas calmadas por este capitán. Seguimos hablando de lo que decía el apóstol Pablo, carta a los romanos, Biblia, Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras, Romanos 6:14. Para que el pecado no se enseñoree de vosotros, para que el pecado no sea señor en tu vida, para que el pecado no se enseñoree de vosotros, no te ponga bajo la ley. Observen lo que dice en Romanos 6:14. Para que el pecado no sea señor de vosotros, no te pongas bajo la ley, sino ponete bajo la gracia de Jesucristo. Porque cuando estamos bajo la gracia de Jesucristo, somos perdonados y libres de todos los pecados. Cuando volvemos al Antiguo Testamento, cuando volvemos a la ley saca a relucir tus pecados. Pero sin embargo, si nosotros vivimos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, todos los pecados son borrados, porque por la sangre de Jesucristo nos limpia de los pecados. La sangre que derramó Jesucristo en la cruz nos remite de los pecados, nos manumite, que quiere decir nos libera, nos larga del pecado, nos libera, nos limpia, nos perdona de todos los pecados. Por eso Jesucristo te hace eso únicamente por su gracia. Por eso el apóstol Pablo decía, entendiendo, fíjese que el apóstol Pablo era erudito en la palabra, en el Antiguo Testamento, conocedor, doctor de la ley del Antiguo Testamento, hablaba varios idiomas, pero el apóstol Pablo, que entendió el verdadero evangelio de Jesucristo, dice en Romanos 6:14, para que el pecado no sea señor de tu vida, para que el pecado no se enseñoree de vosotros, no te pongas bajo la ley, no vuelvas al Antiguo Testamento, sino ponete bajo la gracia de Jesucristo, porque el único que te salva es Jesucristo, únicamente por su gracia. Jesús entregó su vida por nosotros. Gloria a Jesucristo. Amén. Por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Por eso hoy nuevamente te digo, guardado de los falsos profetas que están vestidos de corderitos y son terribles lobos rapaces. Porque el fin de la ley es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesús comenzó un tiempo nuevo, un tiempo de gracia, un tiempo de dispensación, un tiempo de perdón. Hoy ya no vivimos por las obras ni la ley. Por eso no tenés que irte abajo la ley. Quédate debajo de Jesucristo para estar bajo su cobertura. Si no, vivimos por la cobertura, por el amor de Jesucristo. Tenemos que vivir debajo de Jesucristo. Con Jesucristo somos salvos. De lo contrario, no podemos ser salvos. Gloria a Jesucristo. Amén. Bien, seguidamente vamos a escuchar
vamos a escuchar una alabanza de Susana y Elvio, y se titula Amo a Jesús, por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz, y una corona en el cielo me dará. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz, y una corona en el cielo me dará. Ay, Victoria, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Debemos vivir enamorados de Jesús, porque hay victoria en la sangre de Jesucristo. En la sangre, en el nombre de Jesucristo hay victoria. Y tenemos que vivir enamorado, como dice la canción, la alabanza de Susana y Elvio. Enamorado de Jesús, enamorado, como dice nuestra cortina musical. Por eso el apóstol Pablo, en todos sus pasajes, permanentemente preocupado para que el mundo se pueda salvar, decía. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en Romanos 3:20, dice Romano: ningún ser humano puede ser justificado delante de Jesucristo por las obras ni la ley, únicamente puede ser justificado por el amor que uno puede tener a Jesucristo. Por medio de la ley es el conocimiento para el pecado. Observen lo que dice: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Solo por la gracia y el amor de Jesucristo podemos ser justificados delante de Dios. Es decir, por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios, delante de Jesucristo. Por las obras ni la ley no puede ser justificado. El único que te justifica ante el reino de los cielos se llama Jesucristo. Lo dice Pablo en el libro de Romanos 3:20. El único que te justifica se llama Jesucristo. Ningún ser humano puede ser salvo por las obras ni la ley, únicamente por el amor de Jesucristo. Por eso sigue diciendo en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Jesús, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia de todos los pecados. El único que puede transformar nuestra vida en nueva criatura es Jesucristo. Porque dice Jesús en el libro de los Hechos 18:10, dijo Jesús: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sus manos sobre ti para hacerte mal. Ninguno pondrá sus manos sobre ustedes para hacerle mal. Gloria a Jesucristo. Amén. Ahora nos disponemos a escuchar un poema titulado a Jesús oíd, por nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero. Es escritora y además es artista plástica. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinás, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado A Jesús oíd. En el azul de los días, tu alma en sombras, tus ojos cerrados, tus pensamientos mustios en soledad. Te dice Jesús, Padre fuerte, Padre de amor. ¿Por qué estás amedrentado? ¿Cómo no tenés fe? Te dice Dios, tened ánimo,
yo soy Jesús, no temas. Entonces en una nube que hizo sombra y una voz que le decía, este es mi Hijo amado, a Jesús oíd. Dijo Dios, clamad a mí y Jesús te responderá. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio de Jesús. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Le dijo, una cosa te falta. No hagas tesoros en la tierra, así tendrás tesoros en los cielos. Sígueme tomando tu cruz. Entonces su alma se abrazó al Espíritu Santo de Jesucristo. Amén. Gracias. Amor es Jesucristo, Jesús es amor. Así dice también en Juan 6:40, Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras. Dice, todo lo que hemos recibido a Jesús y además hemos creído en su nombre, en el nombre de Jesucristo, tenemos vida eterna y Jesucristo nos resucitará en los días postreros. Todos los que hemos recibido a Jesucristo, que hemos creído en su nombre, que hemos pedido perdón y que somos bautizados en el nombre de Jesucristo, Jesucristo nos resucitará en los días postreros y nos asegura tener la otra vida. Después de esta vida hay otra vida y acá está la promesa de Jesucristo y Jesucristo nos resucitará en los días postreros. Sigue diciendo en Romanos 8:1, ahora ya no hay condena para los que estamos en Jesucristo. Ya no hay condena, ya no hay condenación para los que han recibido a Jesucristo. Ya no hay muerte para los que han recibido a Jesucristo. Para los que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Por eso es necesario recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Que puedan azotar, serán todas calmadas por este capitán. Las tempestades que puedan azotar serán. En Romanos 6:15, el Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras dice, hoy ya no vivimos por las obras ni la ley, sino por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Sigue diciendo en Romanos 10:4, Sagradas Escrituras, porque el fin de la ley es el amor de Jesús para justicia de todos los que creen en el nombre de Jesucristo, porque Jesús vino a deshacer las obras del mal. Jesucristo es el único que te salva. Y hoy quiero decirte que dejes de seguir doctrinas, que dejes de seguir la ley y que te vuelvas a Jesucristo. Que trates de vivir bajo la gracia de Jesucristo. Ponete debajo de la cobertura de Jesucristo, bajo su amor, bajo su gracia. Salí de la ley, porque la ley lo único que hace, como leíamos recién hace un rato, lo único que hace la ley es sacarte a flor el pecado. Hay doctrinas que permanentemente predican del Antiguo Testamento porque ahí está la ley, entonces te aplican leyes. Y claro, la iglesia siempre se ve acorralada y nunca se puede salvar ese pueblo. Lo importante es que el pueblo se pueda salvar para que cuando llegue Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos, puede llegar Jesucristo hoy, mañana, en cualquier momento, y pueda tomar ese pueblo y levantar, para que ese pueblo también sea parte del arrebato que se va a dar cuando llegue Jesucristo. Es necesario recibir a Jesucristo y entender el plan de salvación. Pero si las personas no le enseñan al pueblo, a la iglesia, al pueblo, ¿cómo pueden saber esas personas que la salvación solo está por medio de Jesucristo? Que la ley no te salva, para eso vino Jesucristo. El fin de la ley es el amor de Jesucristo. Jesucristo es el que te salva. Dice que cuando volvemos a la ley, sale a florecer el pecado. Se florece el pecado cuando volvemos a la ley, porque la ley te hace ver tus pecados. Sin embargo, cuando estamos bajo la cobertura de Jesucristo,
desaparece el pecado porque vivimos bajo el amor y la gracia de Jesucristo. ¿Entienden la diferencia? Por eso no es que estoy en contra del Antiguo Testamento, por el contrario, no ve que yo he predicado y lo predico permanentemente, pero lo importante es llevar el mensaje de salvación de Jesucristo. Para eso Jesús nos mandó a todos los cristianos evangélicos, predicadores, pastores, maestros de la palabra, apóstoles, profetas, que lleven el evangelio de Jesucristo para salvación del mundo. Para todos aquellos que creen en Jesucristo se puedan salvar, como dice el Marco, y aquellos que no creen seguirán siendo condenados, dice el Marco 16:15. Y por el mundo y predicad estos evangelios para que todo el mundo se pueda salvar. Y estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesucristo. Se seguirán salvando. Y en el nombre de Jesucristo se sanarán los enfermos, echarán afuera demonios. Y si tomasen cosas mortíferas, no le hará daño. ¿Por qué? Porque lo tienen a Jesucristo, porque estas señales seguirán en el nombre de Jesucristo. Si le diesen de beber, si ustedes no saben, y le dan de beber venenos, y ustedes tienen a Jesucristo, no pasará nada. Si tomase con la mano descuidadamente, sin darse cuenta, toman una serpiente y le muerde la mano, muchos dicen le pica, le muerde la mano, una serpiente, y usted tiene a Jesucristo, no le hará daño. Le pasó al apóstol Pablo cuando fue mordido por la serpiente, venenosa estamos hablando. Pero para eso tenemos que creer en Jesucristo, tener a Jesucristo en primer lugar en nuestras vidas. Tenemos que nosotros ser templo del Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo. Hermanos míos, no olvidéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienen a Jesucristo. Y a partir del momento que son templo del Espíritu Santo, dejan de ser siervos inútiles y pasan a ser siervo útil para el reino de los cielos. Es decir, tenemos que buscar permanentemente de ir en busca de ser siervos útiles, útil para el reino de los cielos, útil para Jesucristo. ¿Cómo puede ser una persona que es templo del Espíritu Santo? Puede ser siervo inútil. Siervo inútil eran cuando no entendían que Jesucristo, que todo Dios está en Jesucristo. El siervo inútil era cuando no entendían que todo Dios está en Jesucristo, que todo el Espíritu Santo está en Jesucristo, que el Hijo es el mismo Jesucristo, como dice en Mateo 28:19. Entonces, cuando vos no entendés eso, ahí sos siervo inútil. Pero cuando los apóstoles, por ejemplo, entendieron por medio de la unción del Espíritu Santo, entendieron que todo Dios está en Jesucristo y que todo Jesucristo es en el cual están nuestras vidas cuando nosotros recibimos. Por eso es que en el nombre de Jesucristo se ora, en el nombre de Jesucristo se cura, se ora por los enfermos para sanidad, y también en el nombre de Jesucristo se bautiza a las personas para abrirle la puerta del reino de los cielos. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo, que dejes de ser un convencido de un hombre, de una religión que no te salva, y que te conviertas a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas. Vamos a orar y vamos a dar gracias por el Espíritu Santo de nuestro amado Jesucristo, que se ha movido y que se sigue moviendo en los corazones de aquellas personas que están creyendo, que creen en el nombre de Jesucristo, que han hecho una oración conmigo para recibir a Jesucristo. Hoy le invito también a que hagan una oración conmigo. Vamos a orar juntos. Padre y Dios, repitan conmigo. Padre y Dios, nuestro Señor Jesucristo, quiero que tú perdones mis pecados, quiero que me libre de todo mal, quiero estar contigo, Jesucristo, quiero que tú me recibas. Quiero yo recibirte a ti como mi único y suficiente Salvador. Quiero que tú mores en mi vida, que quiero ser yo templo de tu Santo Espíritu, para que tu Santo Espíritu more en mi vida. Yo quiero ser tu iglesia, yo quiero ser tu templo, templo del Espíritu Santo de Jesucristo. Hoy te recibo, Jesucristo amado, como mi único y suficiente Salvador. Te recibo, Jesucristo amado, voy a creer en tu nombre. Te pido perdón y quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo para ser salvo. Quiero ser salvo en el nombre de Cristo Jesús.
Padre amado, Jesús amado, bendice a este pueblo que escucha esta radio. Bendice a toda la radio. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él. Este es el programa Jesús es Amor, Jesús es Amor, predicador Carlos Horacio Farinás, con un plan de salvación, con toda la intención de llevarle a ustedes un plan de salvación para que se puedan salvar, teniendo en cuenta que Jesucristo viene pronto, se da la segunda venida de Jesucristo, estamos dentro del tiempo de la venida de Jesucristo. La profecía dice que pasarían 2000 años, que para la humanidad es 2000 años y para Dios es 2 días. Pasarían 2 días para Dios, 2000 años para el hombre, y vendría Jesucristo nuevamente. Ya estamos de la venida de Jesucristo hasta la fecha, estamos en el 2020, 2021, así que Jesucristo viene en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Los que están muertos resucitarán primero y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno para estar con Jesús, y los que estamos vivos a la llegada de Jesucristo también recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno para estar con Jesús, y no conoceremos la muerte, dice Jesucristo, nos promete. No pasaremos por las tribulaciones, no pasaremos por el infierno. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador.